Pues tenemos invitados, señor, les teníamos guardados una sorpresita para viernes. Lo tuvimos aquí y a todo mundo le encantó. Así que lo volvimos a invitar porque a nosotros también nos encantó y además porque hay muchas preguntas que se acumularon en muy poco tiempo. Así que, pues, le damos la bienvenida aquí al doctor Héctor L. Frisby. Señor L. ¿Cómo están? ¿Quieren que les platique qué es el L? ¿Quieren que les platique qué es el L? El L es López. El L es López. Lo que pasa es que me lo cambié cuando me hice ciudadano norteamericano porque hay un narcotraficante colombiano que se llama Héctor López. Y un día me detuvieron en Dallas, Fort Worth. Y pensaron que yo era el narcotraficante. Y me detuvieron pues un buen rato. Y entonces cuando me detuvieron ahí en Dallas, me dijo el cuate de migración, mire, cuando hagas trámite de su ciudadanía norteamericana, ponga solamente la inicial, porque siempre me detenían y me paraba la policía por cualquier razón y me bajaban y ya saben, y se metían a la computadora y sus huellas no corresponden con la base de datos. No sé, yo nací con estas, ¿no? Porque yo no sabía hasta que esa persona me explicó. Entonces, por eso es que uso el L, pero en realidad yo soy Héctor López Frisby. Si ustedes me buscan, así yo fui conocido en México toda mi carrera como director de hospital. Okay. Bueno, doctor Héctor L. Frisby, muchas gracias por atender a esta nueva invitación para platicar con el auditorio de los periodistas sobre muchas dudas. Sí, en efecto, la conversación que tuvimos la fortuna de tener con usted hace un par de semanas, sí generó de verdad un enorme interés en el auditorio, pues porque a menudo no es fácil encontrar a expertos, a especialistas que tengan no solamente las credenciales, sino la capacidad para comunicar asuntos que no son muy comunes para quienes vivimos en esta costa terrestre y que entendemos muy poco de ciencia, como es mi caso. De manera que muchas gracias una vez más por participar en Los Periodistas con, en efecto, dice Alejandro, muchas preguntas, dudas que tienen que ver con la evolución de la enfermedad, que fue uno de los temas también que abordamos la vez anterior, pero también con las vacunas y en particular hasta con la posibilidad inclusive de que pueda haber una tercera dosis para los que hemos recibido, como es mi caso, 2 dosis ya de la vacuna Pfizer. Es decir, que yo quisiera preguntarle iniciar con una pregunta abierta sobre cómo está evolucionando la pandemia, en particular en nuestro país, en México y en Estados Unidos también, y si efectivamente va a haber necesidad en algún momento de la tercera ola y una tercera dosis eventualmente de la vacuna contra la COVID-19. Bueno, desafortunadamente cuando se pone de manera abierta, sin explicar como tú lo explicas claramente, la información científica a un periodista o a un reportero, pues el periodista y el reportero, su obligación y su trabajo es dudar. Y entonces empieza a plantar dudas respecto a la información que se les presenta. Y el punto es que en la ciencia nosotros también cuestionamos todo. Nuestro trabajo como científicos es cuestionar, no es asumir dogmas. Entonces, en este momento tenemos una vacuna extraordinaria, como es la vacuna de Pfizer, una vacuna extraordinaria, como es la vacuna de Moderna, que es por RNA mensajero, que son de avanzada, es lo más avanzado que hay ahorita en vacunación. Y se está estudiando, fíjense nada más cómo son los extremos, se están estudiando dos posibilidades. Que las vacunas de RNA mensajero que se utilizaron van a tener una vida útil de hasta 20 años. Y la otra opción es que va a haber probablemente nuevas variantes que van a retar la manera en la que estas vacunas actúan y vaya a haber la necesidad de una tercera dosis y probablemente esa tercera dosis tenga que traer una modificación para que protejan a las personas con ese nivel de eficacia que están protegiendo actualmente. No es un hecho, es
una opción dentro de una gran gama de opciones que tenemos. Otra opción es que se combinen las vacunas, que se utilicen vacunas RNA como esta y que se utilice una vacuna de adenovirus o de virus atenuados, inútiles, que no pueden infectar, pero que están ahí. Y entonces, al tener esos diferentes frentes para invitar al sistema inmunológico a que proceda a formar anticuerpos neutralizantes y linfocitos T activados que protejan contra la enfermedad, entonces son opciones, no es un hecho. El problema es que algún reportero, yo vi que están muy entusiasmados en CNN con la noticia de que va a haber una tercera dosis y lo publican como si fuera ya algo inminente, y eso lo único que hace es inquietar a las personas que se vacunaron con Pfizer porque sienten que son frágiles y son vulnerables a enfermarse de COVID. No es así, están protegidos, están cubiertos con las 2 dosis que les dieron. Ese es el esquema que está definido, que tienen un 96% de protección para enfermedad grave y un 100% de protección para hospitalización y terapia intensiva. No es un hecho, no ha sucedido así, es simplemente una opción dentro de todos los protocolos que se están realizando para todas las vacunas en realidad. Doctor, le pregunta Víctor Noé Solís, le dice, mi hija tiene lupus, le podrían preguntar, le pregunta a usted, si se puede ella vacunar, si su hija se puede vacunar. Sí, claro, no, ninguna contraindicación. El lupus es una enfermedad en la cual nuestro sistema inmunológico reconoce estructuras de adentro de la célula, estructuras nucleares, como ajenas y ataca el propio cuerpo. Y entonces, esa es una enfermedad como artritis reumatoide, como hay otras enfermedades que se llaman Goodpasture, síndrome de Sjögren, enfermedades un poco menos frecuentes. La más frecuente es el lupus eritematoso sistémico o el lupus discoide, que es predominantemente en la piel, y la artritis reumatoide. Son las enfermedades, pero claro, la respuesta es sí, que se vacune, no tiene nada que ver. Perfecto. Y si me permites hacer otra también del público, Álvaro, porque Sergio Manso le pregunta, doctor, que pues sí ha habido una discusión con respecto a los diferentes tipos de vacuna y lo que se está implementando, no de igual manera en todos los países, pero cada uno está tomando sus propias decisiones de estos pasaportes o no pasaportes de vacunas. Él dice que se vacunó con CanSino, viajará a Corea del Sur, y que pues bueno, no está enlistado en ese país la CanSino. ¿Qué es lo que va a terminar pasando con eso, doctor? Los que nos vacunamos con AstraZeneca no vamos a poder poner un pie, o los que nos vacunamos con CanSino no vamos a poder poner un pie en Estados Unidos, ¿o qué va a terminar pasando? ¿Cuál es su pronóstico de esto? Respecto a Estados Unidos, no hay ningún problema. La gente puede cruzar y puede pasar, no hay ningún problema. Yo tengo muchos pacientes que viajan constantemente a Chihuahua, por cierto, hay mucha gente que es de Chihuahua y cuando hable con Alejandro me lo saluda. Hay mucha gente que pasa. En Estados Unidos no hay problema. Sí ha habido decisiones arbitrarias y yo escribí un tuit, incluso arrobé al gobierno de Francia, no les dio mucho gusto, porque son decisiones arbitrarias de gobiernos soberanos y es su prerrogativa, tienen derecho a hacerlo, pero no tiene nada que ver con salud pública. Esto es un pleito económico-político. Al final, cuando ya se esté acercando el final de la pandemia, cuando el mercado se reduzca porque la mayoría de la gente esté vacunada, van a ver cómo esas restricciones se van a quitar, porque ya no va a haber tanto pleito por el dinero. Esto es una cuestión de dinero y poder. No tiene nada que ver con la salud pública, porque si yo aplico la vacuna X o Y o Z y demuestro que la eficacia es de tanto, no hay justificación desde el punto de vista inmunológico, de salud pública, de infectología, para que digan, no, las personas que se vacunaron con esta vacuna no las acepto. Esa es una cuestión netamente económica, de pleito geopolítico económico. No tiene nada que ver con salud pública. También justamente había visto esa pregunta, Alejandro, que tú le formulaste al doctor Frisby, pero hay también otra pregunta de Alejandra Cantú Torres. Dice, buena tarde, pregunta para el doctor, ¿qué consecuencia hay que un niño se enferme de COVID-19? ¿Es cierto que perjudica su crecimiento? Hasta hoy no tenemos evidencia del crecimiento, pero sí el virus de SARS-CoV-2 es un virus que le gusta mucho el sistema nervioso central y esa es la principal preocupación, la afectación al sistema nervioso central. Incluso no es casual que los 2 primeros síntomas que se presentan con COVID-19 es la pérdida del gusto y del olfato.
Eso no significa que está afectada la nariz y la boca. El olfato se regula en el centro olfatorio del lóbulo frontal, creo que ya lo revisamos la vez pasada. Entonces es un virus que se queda en el sistema nervioso. Y es por eso que estamos viendo desafortunadamente que la población joven que se está infectando ahorita tiene secuelas como dolor de cabeza crónico, fatiga crónica, depresión, ansiedad, insomnio, que son síntomas del sistema nervioso central y también tienen síntomas del sistema nervioso periférico porque se les adormecen las manos y los pies e incluso pueden llegar a tener arritmias porque se afecta el sistema de conducción miocárdica, del corazón, del músculo del corazón. Entonces, este virus es un virus que ataca muchos órganos de manera muy agresiva y no sabemos hasta dónde son las secuelas. El crecimiento ni la fertilidad se afectan, porque esa era otra cosa que decían, que el COVID afectaba la fertilidad. No, la verdad es que si disparan balas de sal no tiene nada que ver COVID. Correcto. Hoy se da a conocer que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos de Cuba, de equipos y dispositivos médicos de Cuba, otorga autorización para uso de emergencia de la vacuna cubana. Está mostrando una eficiencia del 92.2%. Es la primera vacuna de América Latina, lo cual nos debería poner a todos muy contentos. Pues porque sí, porque es cubana y está padre, qué bueno que venga de allá. ¿Cómo describimos esta vacuna, doctor? ¿Qué tipo de vacuna es? Hay dos vacunas cubanas, son dos. La primera que ya se había autorizado, que es la Soberana 2. La Soberana 2 incluso no lo han dicho porque no está muy contenta la comunidad internacional farmacéutica, porque les digo, es un pleito por dinero. Incluso la Organización Mundial de la Salud comparó la Soberana 2, que es una vacuna de 2 dosis que utiliza adenovirus, con la vacuna de Pfizer. Son exactamente igual de eficaces. La vacuna cubana Soberana 2 que la de Pfizer, lo cual no les dio nada de gusto. Y ahora la última que estás sacando tú, que es la Abdala, esa es de 3 dosis, y esa vacuna tiene la intención de subir unos 2 o 3 puntos más la eficacia de la vacuna. Entonces, son vacunas muy competitivas, muy competitivas, muy eficaces, y son vacunas buenas. Son vacunas buenas y sí, deberíamos estar orgullosos en Latinoamérica, pero pues también esto se va a contaminar, esta conversación se va a contaminar con cuestiones de afectos y desamores, ¿no? Claro. Y de disputa política y disputa ideológica también, porque ¿a quién se le ocurre que un país como Cuba pueda crear también en tiempo récord un par de vacunas con una eficacia semejante a las de los grandes laboratorios del mundo occidental? Ese es precisamente también una de las cuestiones. El recurso más valioso, Álvaro, de un laboratorio de producción de medicamentos y de vacunas es el recurso humano. Los matraces, los aparatitos y todo esto son exactamente los mismos. Es por eso que es lamentable que México haya desmontado su estructura de vacunas, porque en México hay científicos brillantes, hay gente muy capaz. México podría estar haciendo lo que está haciendo Cuba. No es cuestión de dinero, es cuestión de que alguien quiso pasarle el negocio de las vacunas a la iniciativa privada. Ay, Dios, ¿A usted le correspondió, perdón, a usted le correspondió, o qué sabe, qué tanto sabe, doctor Héctor Frisby, de esa lógica que se impuso para derrumbar, para dinamitar la soberanía de México en materia de vacunas? Fue un ejercicio de congruencia lo que hicieron. A mí me tocó la época de oro de Birmex, a mí me tocó la época en la que era una exportadora de vacunas y biológicos a 22, 24 países de Latinoamérica y el mundo. Pero les digo que eso fue un ejercicio de congruencia porque en el año 2008-2009, el gobierno que estaba en ese momento en México, congruente con sus convicciones políticas, decidió desmantelarlo y entregarlo a la iniciativa privada. Y eso era congruente con sus convicciones. A ellos no les interesaba tener instituciones ni empresas de gobierno o empresas, no sé cómo se llaman, asociadas del Estado, no sé cuál es el término que se utiliza. No les interesaba eso. Ellos lo que querían era entregar todos esos negocios
a personas de la iniciativa privada, y lo único que pasó, bueno, es que pues ni lo tomó la iniciativa privada, ni lo siguió siendo el gobierno, y fue un desastre para México. Y el desastre está en que ahorita México no tiene vacunas y las tiene que estar comprando o las tiene que estar pidiendo a pedacitos, ¿no? Híjole, carajo. Bueno, le pregunta Verónica Cuevas Avilés, le pregunta que su hija tuvo trombocitopenia en su embarazo hace unos años, y si se puede ella vacunar. Muy bien. Voy a explicar para las personas que nos hacen el favor de vernos, si no me regaña mi productora Mariana, porque dice que yo asumo siempre que la gente sabe medicina. La trombocitopenia, trombo significa las plaquetas, citocélulas, penia, poquitas. Son poquitas células de plaquetas. Es decir, le bajaron mucho las plaquetas durante el embarazo. Eso habitualmente está relacionado con elevación de la presión, que durante el embarazo se llama preeclampsia, si es que no convulsionan. Si convulsionan ya es eclampsia, y eso disminuye mucho la producción de plaquetas, y eso es algo que se llama síndrome de HELP, como de ayuda. Entonces, si le bajaron las plaquetas durante el embarazo porque le subió la presión, eso no tiene nada que ver con la vacunación. Yo quiero pensar que lo está infiriendo en su cabeza por lo que se oyó al principio de la vacuna de AstraZeneca, que se dijo que causaba trombosis, pero ya se estudió, ya se analizó y ya se concluyó que más bien fue casual y no causal. Es decir, los primeros grupos que se vacunaron fueron personas que tenían muchas comorbilidades de 65 años o mayores, que tenían un riesgo alto de tener tromboembolias o trombosis. Y la frecuencia de la trombosis no fue mayor, incluso en algunos estudios fue menor en el grupo que se vacunó. Entonces, eso no significa que la vacuna disminuye la trombosis, simplemente nos dimos cuenta que no hay una correlación estadísticamente significativa, es decir, que no hay relación entre las vacunas y la cascada de la coagulación. No tiene nada que ver. Otra pregunta, Alejandro, doctor Héctor Frisby. Están llegando muchas preguntas. Una de ellas es, dice Tommy Wicaf, desde Cancún, Quintana Roo, dice, mi hijo es muy alérgico, tiene 22 años de edad, ¿puede vacunarse, doctor? Las alergias son cuestiones individuales. Las alergias, si alguien es alérgico a los cacahuates, no significa que no puede comer duraznos. Así son las alergias. La única reacción alérgica que contraindica la vacuna es que en la primera dosis hagan una reacción anafiláctica a esa vacuna. Entonces ya no se puede aplicar la segunda. Esa es la única contraindicación. Cualquier otro tipo de alergias no contraindican ninguna de las vacunas. Ninguna. Perdón, Alejandro. Durante algún tiempo hubo el rumor de que la vacuna de Pfizer utilizaba sulfas dentro de su formulación para presentarse a la gente. Eso es falso. No tiene ningún componente de sulfa, y la gente que es alérgica a sulfa no tiene por qué tener precauciones adicionales. No tiene nada que ver. Ninguna alergia contraindica ninguna vacuna hasta hoy. Perfecto. Ya que mencionó a Pfizer, dice también una persona del auditorio, me aplicaron mi vacuna de Pfizer, la primera dosis, y ya se me pasó el tiempo para la aplicación de la segunda vacuna. No se la aplicó. ¿Qué pasa en esos casos, doctor? Tiene una ventana de oportunidad de hasta 12 semanas, hasta 3 meses para aplicársela. Incluso déjenme decirles, hay algunos estudios científicos en los cuales se ha visto que si se aplica la primera dosis entre 6 y 12 semanas después de la primera dosis, le damos tiempo al cuerpo para generar un primer pulso de anticuerpos neutralizantes y linfocitos T activados, y la segunda dosis produce una respuesta todavía mucho más intensa, más robusta que si se pusiera a los 28 días.
Esa es otra cosa que estamos aprendiendo. Eso no significa tampoco que las personas que se la pusieron, como tú, Álvaro, que la primera se la puso hoy y la segunda a los 28 días, no van a tener tan buena reacción. No, eso no significa eso. Simplemente que es como 3 o 4 puntos porcentuales mayor la respuesta inmunológica si se pone a las 12 semanas que si se pone a las 4. Pero eso no tiene ningún significado relevante en cuanto a enfermedad grave, hospitalización y muerte. ¿Tú sí te vacunaste, Álvaro? ¿Te pusiste la segunda? Porque eso de que una persona del público me suena como que fue Álvaro, doctor. Pero Álvaro no se debe haber vacunado. Le garantizo, porque yo no vi fotos de que tú te pusieras la segunda vacuna. Y es muy presumido, ¿verdad? Sí, claro. No recuerdo. Yo creo que eso de que alguien del público... Bueno, Pati Lorea dice, mi sobrina está diagnosticada con tetraplogia de Fallot y actualmente tiene también insuficiencia pulmonar grave. ¿Es recomendable que reciba la vacuna? La tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una malformación congénita, la más frecuente, con la que nacen niños, y el daño pulmonar es un efecto secundario por el diferente manejo de las presiones. Es un daño pulmonar. Hay un daño pulmonar secundario a una malformación congénita del corazón. No tiene nada que ver con la vacunación. Se puede vacunar. Es como si tuviera una fractura de rodilla o cualquier cosa. No tiene nada que ver. Debe vacunarse porque un paciente que tiene hipertensión pulmonar, elevada la presión de las arterias pulmonares y le da neumonía por COVID, tiene un riesgo mucho más elevado de tener complicaciones y de morir. Entonces, es una paciente que debe vacunarse a la primera oportunidad que tenga. Señor Delgado, lo agarré. Perdón, porque estaba yo revisando las preguntas. Dicen aquí, le preguntan, doctor, dice, doctor, leí con otra doctora que con las personas menores de 30 años la vacuna no es tan conveniente porque pueden generar miocarditis. ¿Qué tan cierto es? Esa es una pregunta muy interesante y es información relativamente reciente, no es información nueva. La miocarditis, otra vez lo explico si no me regaña mi productora, la miocarditis, mio es músculo, cardio, corazón, itis, inflamación, es la inflamación del músculo cardíaco. La miocarditis es una inflamación secundaria, es frecuente que se presente después de enfermedades biliares, y también está la pericarditis. El corazón tiene una bolsita que lo cubre que se llama pericardio, que es una bolsita fibrosa que lo protege. Entonces hay miocarditis y hay pericarditis, y se observó que pacientes que se ponen la vacuna Pfizer o Moderna, es decir, la vacuna RNA mensajero, presentan algunos casos de inflamación del corazón. Y los pacientes se presentan con dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones y frecuencia cardíaca elevada, lo que se conoce como taquicardia. Esto se presenta en los primeros 5 días, lo más frecuente, de la segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, y se observó que se presenta con mucho mayor frecuencia en personas de sexo masculino, es decir, en hombres de 16 a 30 años de edad. Se presenta con una frecuencia de 5 casos por cada millón de personas o cada millón de dosis que se aplican. Es muy baja, la verdad es muy baja. Y lo mejor es que se autolimita, se resuelve espontáneamente y a las 48 o 72 horas esa persona está integrada a su vida normal, y se han hecho estudios de pruebas de estrés y de todo tipo y no tiene ninguna repercusión cardiovascular después de eso. Es más bien una reacción a la presencia de la vacuna. Esto no es raro que se presente. Hay virus por ahí que les gusta atacar el corazón, y esto no sabemos exactamente. Hay 3 teorías que lo proponen. Hay veces que simplemente la estructura viral es la que ataca el corazón y causa la inflamación. La otra es que la estructura viral se pega a ciertas estructuras del corazón y nuestro sistema inmunológico ataca tan agresivamente a esas células, que es lo que causa la inflamación. Y la otra es que esa estructura viral, como se mete, recuerden, los virus se tienen que meter a la célula para reproducirse. Como se mete a la célula, el sistema inmunológico se confunde, piensa que es una célula extraña y lo ataca como si fuera una estructura ajena. Esas son las 3 teorías que hay.
Pero sí, la miocarditis se presenta en muy baja frecuencia, personas masculinas de 16 a 30 años de edad, pero se resuelve espontáneamente. No hay ningún solo caso fatal, es decir, de muerte, ni ningún caso registrado de personas que hayan quedado con secuelas. Las secuelas son las consecuencias a largo plazo de una enfermedad o un accidente. Doctor, ¿hay alguien del público que cree que las vacunas traen microchips? ¿Podría explicarle que eso no es posible, por favor? Alguien del público. No tiene, mira Álvaro, no tiene necesidad. No tiene necesidad. Mire, les voy a explicar más o menos de una manera muy esquemática cómo funcionan las vacunas. Hay camionetas de estas de lujo que si ustedes van manejando atrás de ellas y le ven la defensa, saben qué camioneta es. Dicen, mira, esa es una camioneta X. Bueno, si ustedes toman esa defensa y ya con esa nuestro sistema inmunológico va a distinguir esa camioneta, ese virus cuando entre al cuerpo, le ponen la defensa esa a una vacuna. No necesitan ponerle toda la camioneta, no necesitan ponerle todo el virus, le ponen ese pedacito. ¿Qué va a pasar? Que cuando me inyectan eso a mi cuerpo, mi sistema inmunológico lo reconoce y forma anticuerpos neutralizantes para esa defensa, y cuando esa camioneta, ese virus entra a mi cuerpo, se la arranca y entonces ya no puede sobrevivir. Por lo tanto, yo me voy a enfermar de ese virus, ¿me va a dar la enfermedad cuando me pongan la vacuna? Pues no, porque no me están inyectando el virus, me están inyectando una porción. ¿Qué pasa con las vacunas de RNA? Eso ya es otro nivel, eso ya está muy evolucionado, porque ya están poniendo la información que codifica esa defensa. En este caso de las vacunas para SARS-CoV-2 es la información genética que codifica la proteína S. ¿Qué es la proteína S? Se llama S porque es spike, es el pico con el que se embona a la célula, con el que abre la célula y se mete. Entonces nuestro sistema inmunológico reconoce al virus cuando entra, le destruye la proteína S y entonces ese virus ya no se puede meter a las células. Y los virus son organismos intracelulares obligados. Afuera de las células no sobreviven y mueren en menos de 48 horas. Lo que pasa es que en efecto hay quienes siguen, en muchos países, en Estados Unidos no se diga, en la idea de que no hay que vacunarse, de que esa es hasta una conspiración. ¿Y cuántos millones de personas en Estados Unidos no quieren vacunarse, doctor? Y con todo lo que es terrible. 36% de la población. Estados Unidos tiene 325 millones de habitantes, el 33% de la población son casi 100 millones de personas. Híjole, qué barbaridad. Pero ese va a ser un proceso de selección natural intelectual. Claro, pues digo, hoy vi que va a ser mandatorio también, ¿no? Que, o sea, para no permitirle al virus escoger quiénes van a vivir y quiénes van a morir, que va a ser mandatorio. Hoy estaba leyendo que están planteándoselo ya a Biden como una posibilidad, y traía un editorial que estoy buscando ahora en el Times, pero no lo encuentro, que decía, debería ser ya apresurarse el que sea mandatorio, poniendo simplemente distintos candados. Tú no entras sin estar vacunado a una oficina pública, tú no entras a un avión, tú no entras a un aeropuerto, tú no entras si no tienes la vacuna. Haz lo que quieras con tu vida. Incluso no vas a poder tramitar tu licencia en algunos estados. Y sin licencia, claro, sin identificación oficial en Estados Unidos, tú estás hecho pedazos. Sin una identificación oficial, tú no funcionas en Estados Unidos. No, aquí necesitas tu licencia o una identificación, una tarjeta de identificación. No vas a poder tramitarla si no tienes un certificado de vacunación en algunos estados. Hay quien dice que eso es coartación de la libertad y todo esto. Es una discusión política que, si a mí me preguntan, es algo que no es menester de mi ejercicio profesional, pero yo lo único que hago es, bueno, proporcionar la información, y ya el que no se quiera vacunar, o así como diría Juan Gabriel, hay tú, cada quien. Doctor, hoy estaba leyendo que hubo un desplazamiento masivo, no recuerdo si eran 3 billones de personas que habían viajado a Estados Unidos. Yo creo que muchos de ellos con la intención de vacunarse. Mi posición es a favor de eso. Si tienes la oportunidad, ve, le quitas presión al sistema de salud
en México, le permites que llegue a más gente, en fin, tienes el recurso, que bueno, cúrsate donde te dé la vacuna y qué bueno, y regrésate vacunado y que el sistema de salud se destensione y llegue lo más lejos posible. Pero mucha gente se puso sobre todo la Janssen, la de Johnson Johnson, por el asunto de que para no regresar por una segunda dosis a Estados Unidos. Esa ahora les está llegando a muchos ya la cita para vacunarse en México, y algunos están hay muchas preguntas en ese sentido, en el que si ya que con la Janssen en tu cuerpo, si tomas la opción que te está dando ahora el gobierno, pues ya sea con Pfizer, con AstraZeneca, con CanSino, con la que sea, ¿qué es lo recomendable? Que si ya tienen la Janssen, ya viajaron a Estados Unidos, ya se la tomaron, les toca ahora en México, tomen la que les vayan a dar o esperar. ¿Qué es lo que usted recomendaría? No hay necesidad de que se lo pongan. Desde el punto de vista de salud pública, no tiene ninguna necesidad. La vacuna de Johnson Johnson les proporciona una protección del 85.4% para enfermedad grave y del 100% para hospitalización, terapia intensiva y muerte. No hay necesidad de que se la pongan. Ahora, la vacuna de Johnson Johnson es una vacuna de adenovirus no replicantes. Es una vacuna diferente a la que se pudieran poner en México, que es de adenovirus 5 o 26, no sé cuáles les vayan a poner, puede ser que incluso hasta les puedan poner Pfizer, que es de RNA mensajero, o sea, se están poniendo más vacunas, pero la verdad es que no hay necesidad, están protegidos. No hay necesidad de que se pongan una vacuna. Es como ponerte 2 veces una vacuna que no necesitas. No hay necesidad de que lo hagan. No hay necesidad. Y lo triste de México, es que si hacen eso en México, le están robando la oportunidad a otra persona para vacunarse que no se ha vacunado. Que vengan aquí a Estados Unidos, bueno, hasta se agradece porque lo platicaba en otro programa. Yo tengo Moderna en la clínica. Y a mí me da muchísima pena porque llegan 3 personas a vacunarse, pues les pongo la vacuna y ese frasquito trae 20 dosis. Yo lo tengo que poner en 24 horas, esas 20 dosis. Y si no llega nadie más, lo tengo que tirar. Entonces, de 20 dosis solamente uso 3. Entonces, 17 dosis se pierden. Y eso está pasando muy frecuentemente en Estados Unidos, muy frecuentemente, porque es contada ya la gente que va y se vacuna y tenemos que andar, o sea, como el de la farmacista que tiene el gordito bailando afuera, diciendo a la gente, vénganse a vacunar, aquí tengo vacuna en Borré, y la gente no se vacuna. Hay gente que dice, todavía no quiero pensar. Una última pregunta de mi parte, doctor Héctor Frisby. Una persona que recibió una vacuna, digamos una dosis de Pfizer, ¿puede recibir una dosis de otra vacuna, de AstraZeneca, por ejemplo? Puede recibirla. La respuesta es sí. Esa es la respuesta rápida. La segunda respuesta es, el problema está en que como eso no está protocolizado, es decir, no se ha estudiado, no podemos garantizarle un porcentaje de protección ni para enfermedad grave ni para hospitalización. Esa es una pregunta que hace mucho la gente, porque otra cosa que está sucediendo aquí en Estados Unidos mucho es que la gente se pone la primera dosis y ya no se pone la segunda. Está pasando mucho en California. Ayer di una entrevista para una cadena de televisión de San Diego, Tijuana, y me decían que como el 40% de la gente o como casi el 60% de la gente que se vacunó ya no regresó. Y entonces, porque dicen que ya están protegidos. El problema es que no sabemos hasta dónde llega esa protección. Y me decían, pero ¿cómo no sabemos? Y hace rato le respondí incluso a un grupo de personas en Twitter. Me decían, pero ¿cómo no vamos a saber qué eficacia tiene con una dosis? Pero es que no podemos saberlo y les voy a explicar. Es muy sencilla la respuesta. Yo no puedo hacer un protocolo de investigación en el cual yo le ponga media dosis a un grupo de personas de un cuadro que yo ya sé que la dosis completa es la efectiva. Eso es antiético. Es como el ejemplo, es como el experimento ese que hicieron aquí en Estados Unidos con la población de raza negra, que los dejaron a ver cómo evolucionaban con sífilis y al otro grupo de raza blanca sí le pusieron penicilina, el experimento de Tuskegee, que probablemente hayan oído mencionar. Y lo mismo hicieron en Guatemala, ¿se acuerdan? Obama le pidió disculpas a la gente en Guatemala y todo eso, porque
porque hicieron un experimento, pero ahí los inocularon de sífilis y vieron cómo evolucionaban y no les ponían penicilina. Entonces, esos son experimentos que ya no se hacen, eso es antiético. Entonces, no se puede saber cuál va a ser la eficacia con una sola dosis porque sería antiético hacerlo. Y una advertencia, la gente que está vacunada, porque esta es otra pregunta que hacen y la vi también ahí en el chat, que si se tiene que utilizar cubrebocas después de que ya se vacunó una persona con el esquema completo. Y la respuesta es sí. Las recomendaciones del cubrebocas siguen siendo las mismas. El cubrebocas es una medida auxiliar, no es la solución universal. Pero si ustedes van a salir de su casa y están en la posibilidad de estar en un espacio cerrado por más de 15 minutos a menos de 1,5 metros de distancia de otra persona, tiene que utilizar cubrebocas. Y puede ser un cubrebocas tan sencillo como estos cubrebocas que se ponen aquí, que tienen una pieza de metal y se aprietan. Puede ser ese. No es necesario que sea un N95 como este, que esta es una protección que nosotros utilizamos, y mucho menos tiene que ser este que se utilizó para la pandemia de influenza, ¿no? No tiene que ser este. Oiga, bueno, de alguna manera responde, doctor, a David Vera, que nos preguntaba lo de las combinaciones de vacunas. No hay todavía protocolos muy claros de cuáles con cuáles, etcétera. Seguramente más todavía adelante no saldrán. Todavía no se concluye, los hay, pero todavía no se concluye. Pero no me sorprende. Ahora, déjenme decirles un detalle de respecto a estos protocolos. ¿Por qué se están haciendo estos protocolos de 3 dosis, de combinar y de todo esto? Porque honestamente, aquí entre nos, que nadie nos oye, porque ya para esta pandemia ya tenemos suficientes vacunas y muy buenas. Los experimentos que se están haciendo ahorita son para las siguientes pandemias. Estamos aprendiendo cómo tenemos que diseñar los esquemas de vacunación para las siguientes pandemias. Es más, les doy una primicia. En septiembre va a salir la primera vacuna de influenza estacional cuadrivalente por RNA mensajero. Aquí ustedes tuvieron esa primicia. En septiembre sale la primera vacuna de RNA mensajero para influenza estacional. ¿Por qué? Porque aprendimos muchísimo de los resultados de Pfizer y Moderna para COVID-19. Y ahora vamos a utilizar esa plataforma de conocimiento y nada más le vamos a poner influenza, 4 diferentes variantes que son las más frecuentes. Con la técnica que le aprendimos al SARS-CoV-2, la vamos a aplicar para sacar una vacuna para la influenza estacional, que es la que nos vacunamos. La gente de la edad de Álvaro se vacuna más seguido, ¿no? Cada invierno, ¿sí? Para no... Fíjense, dentro de lo malo de esta pandemia, lo bueno es que tuvimos una cantidad de pacientes mucho más grande y eso en estadística se llama poder. Una estadística, entre más casos tenga, mayor poder estadístico tiene. Entonces, los experimentos de vacunas RNA mensajero se empezaron a hacer hace 10 años y se empezaron a hacer para 2 enfermedades, HIV y malaria, pero no había suficientes pacientes como para hacer una etapa 3 muy robusta y sacarla al mercado. ¿Qué pasó? Que ya se ganó experiencia. Y ahí les va otra primicia. Gracias a la experiencia que adquirimos con la vacuna mRNA mensajero para COVID, se fortaleció y se hizo más robusto el protocolo de HIV y a finales de este año sale la primera vacuna para HIV con RNA mensajero. Ya lo verán, se van a acordar de mí. Wow, pues qué buena noticia, qué bueno, doctor. Pues, doctor, como siempre, pues no como siempre, sino como en estas 2 ocasiones, ha sido un enorme gusto tenerlo aquí. Sobre todo me preocupa mucho las dudas que tiene la gente del público. Qué bueno que ya le aclaró ciertas cosas al público, porque no sabe cómo se las tiene uno que ver aquí en este programa, para terminar de convencer que si se me va a caer el brazo, que si voy a hablar ruso, que si me va a salir un ojo en la frente, por aquí, como el de las películas del santo. Olvídese. Todo eso tuve que combatirlo, toda esta pandemia, doctor. Muchísimas gracias. Lo abrazamos. Gracias. Justo siempre. Tenga muy buen fin de semana.